Con ocasión de una sentencia del pasado 1 de marzo, proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre los amantes de los animales se ha generado una preocupación respecto de si con relación a ellos es o no son o no son procedentes las medidas cautelares, o sea, lo que se conoce como el embargo y el secuestro. Ante esta situación y en aras de brindar un poco de claridad sobre el tema, queremos tratar de explicar cuál fue el contenido de dicha providencia para que las personas con algo de información pues se puedan hacer a una mejor idea respecto de si sí o no son procedentes las referidas medidas cautelares y cuáles son las consideraciones que respecto de las mascotas han hecho nuestros jueces. Como primera medida, digamos entonces que la sentencia de fondo no entra a analizar cuál es la naturaleza de las mascotas y si efectivamente sobre ellas es o no procedente el decreto de medidas cautelares. Esto de alguna manera pues puede tranquilizar un poquito a quienes adoramos a estos animalitos. ¿Por qué razón la Corte realmente no entró a cuestionar o a analizar el asunto de fondo? Por una razón muy sencilla que también es importante que la gente la conozca. El asunto llegó a conocimiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia vía tutela. Específicamente, una persona dentro de un proceso de divorcio consideró que se habían vulnerado unos derechos fundamentales de ella, de su hijo e inclusive de unos dos perritos, en atención a que, como lo hemos dicho ya, respecto de ellos se decretaron unas medidas. El asunto, reiteramos, llegó a la Corte, a la Sala Civil, vía tutela. ¿Cuál fue entonces la discusión que se dio al interior de la Corte y por qué no se tocó entonces de fondo el asunto? Porque la Sala Civil encontró que el tema había sido abordado a través de la acción de tutela sin que previamente dentro del proceso propiamente dicho, dentro del proceso de divorcio, que era el escenario natural, se debatiera la cuestión. En otras palabras, la Constitución, las normas que la han desarrollado y la jurisprudencia tienen sentado que la acción de tutela es una acción de carácter residual, o sea, a ella no se puede acudir sino cuando no existen otros mecanismos para defender o garantizar los derechos fundamentales o cuando habiéndolos utilizado efectivamente se terminan vulnerando normas de carácter superior. En este caso, encontró la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que dentro del escenario natural, repetimos, que era el proceso de divorcio, no se había debatido lo referente a si era o no era procedente que se decretara el embargo y secuestro de dos perritos. Ante esta situación, y mirando las cosas desde un punto de vista positivo, podríamos decirle a los amantes de las mascotas que en este momento todavía no hay un pronunciamiento que siente una jurisprudencia de fondo respecto de si son o no susceptibles de embargo y secuestro de las mascotas, porque reiteramos, la Corte no entró en esa materia. Muy seguramente, y con base en un salvamento de voto muy interesante que dentro del trámite de la acción de tutela en la Sala Civil de la Corte se dejó sentado, podrá entrarse a estudiar entonces ahí sí el fondo del asunto en lo atinente a las medidas cautelares respecto de las mascotas. ¿Cuáles serían esas consideraciones tan importantes? ¿Hasta dónde las mascotas, que si bien es cierto son bienes en la medida en que tienen algún tipo de valoración de carácter patrimonial, más que simples cosas son seres sintientes, donde los jueces al tomar decisiones respecto de esos animalitos deben valorar no solamente el asunto desde el punto de vista puramente material, o sea,
quién es el titular o no del derecho de dominio y demás circunstancias, sino también deberán tener en cuenta la naturaleza y el bienestar del animalito, que es lo que el salvamento de voto, que repetimos se produjo dentro de la acción de tutela, trató de insinuar. Asimismo, hasta dónde un animal, una mascota, un perrito, un gato, un caballito, etcétera, pueden llegar a constituir un integrante o un miembro de familia dentro de la organización humana. En conclusión, digamos que el asunto en este momento todavía sigue sin solución desde el punto de vista de fondo, porque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no tocó el referido fondo, simplemente dijo que la acción de tutela no era el mecanismo, de tal manera que aún siguen vigentes los argumentos que protegen y velan por el bienestar de los animalitos y que los quieren elevar más allá de ser simplemente seres sintientes, a considerarlos miembros integrantes de una familia. Esperamos que este tip legal, que toca un tema muy interesante, muy lindo y muy sensible, haya sido del agrado de todos ustedes.